Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, una historia que Jesús vivió con sus discípulos. Y yo siempre digo que lo que uno lee en la Biblia es para que nos hable a nosotros, al mundo que vivimos, ¿sí? No al otro, al que está enfrente, sino mi propia realidad. Su propia realidad, ¿cuál es en esta noche? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo vinimos a la casa de Dios? A veces me ha pasado, por eso lo menciono, uno venía a la iglesia, bueno, el domingo tengo que ir a la iglesia, pero hay veces que la persona viene con una carga tan grande y diciendo, no tengo a dónde ir o cómo estar, y en esta noche, si estamos acá, disfrutemos de la presencia de Dios, porque Él está aquí. ¿Quién dice amén a esto? ¿Amén? Él está aquí, y Él quiere hablarnos a través de esta historia que tuvo con los discípulos. ¿Amén? El mensaje yo lo titulé Nadar contra la corriente. Acá en el porteño usa mucho este término. Hay otros términos parecidos cuando uno tiene que ir en contra de algo. Por ejemplo, nadar en dulce de leche. ¿Lo escuchó? Y hay un meme por ahí que veo una persona que está en dulce de leche navegando contra la corriente, en el dulce de leche. Es algo pesado, algo en la cual le damos toda nuestra vida y nos cuesta avanzar y parece que nunca vamos a llegar. Sin duda que Dios nos quiere hablar y vamos a leer ese pasaje y tocar otro, vamos a ver cómo Él nos lleva. Dice ahí, en el capítulo 6 de Marcos, perdón, voy a sacar el 6 de Marcos, versículo 45 al 52. Voy a pedir a alguien que lo pueda leer, ¿puede ser, Maxi? ¿Te animás? Dale, de 45 al 52. Ahí está, llegó al final. Bien. Usted sabe que este pasaje se da en un contexto posterior a la alimentación de los 5.000 hombres, con los 5 panes y los 2 peces. Jesús ve que la multitud, eso lo dice el Evangelio de Juan, querían hacerle rey. La gente siempre busca el beneficio, ¿no es cierto? Dice, bueno, este nos dio 5 panes, con 5 panes y 2 peces y nos alimentó a todos, vamos con él, dijeron todos, ¿no? Y le querían hacer rey. Jesús, interpretando esto, no quería esta situación y se va rápido de ahí. Y manda a los discípulos a Betsaida, los pone en una embarcación, les saca un pasaje ahí, en algún lugar, los mete en el barco y dice, nos vemos en Betsaida. Y él se fue a orar. Cuando los discípulos están en esa embarcación rumbo a donde ellos querían ir, a la noche empieza a complicarse la historia, tipo 6 de la tarde, empieza a anochecer, y ya a la madrugada la situación se había complicado muchísimo, de tal manera que dice la Biblia que navegaban en contra del mar porque se hundía. No es lo que nos muestra un poco la historia. Si uno pone a verse esto, lo que uno ve en un principio es que estos discípulos se meten en un problema porque Jesús los metió en un problema. ¿Sí o no? Porque si no, no navegaban ahí, pero entraron a la barca porque Jesús les dijo que fueran. Y esto tiene que ver, en gran manera, como yo decía al principio, ¿qué tiene que ver esta historia con mi vida? Con una gran verdad. Cuando Dios nos mete en su territorio, en su presencia, cuando le seguimos, nos metemos en problemas. ¿Quién dice amén a eso? ¿Estás seguro de lo que está? ¿Es un problema seguir a Dios o no? Según donde se lo mire, sí. Porque uno viene acostumbrado a hacer lo que uno quiere. En mi vida, no sé, ¿a quién le gusta que lo manden?
Uno está en el trabajo, uno está vinculado con la gente, y cuando le pedís a alguien algo, le decís por favor, porque al ser humano le cuesta hacer lo que le dicen. Y seguir a Dios es cambiar el orden en tu vida, de tus valores y principios, y poner a Dios en primer lugar. Porque el Evangelio no funciona si Él no está en primer lugar. ¿Lo sabías eso? Si Dios ocupa un tercer o cuarto lugar detrás de todo lo importante que uno tiene, el Evangelio no produce resultados. Dios no puede obrar si Él no es el primero. Jesús decía, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás viene. Con lo cual uno saca la conclusión de que si yo no le busco, voy a ver a qué atenerme. Y seguir a Dios en esta embarcación que Él lo mete es un problema. ¿Por qué? Porque fue en hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios en el mundo que vivimos nos va a meter en problemas. Porque ya no tenés que mentir. Ni piadosamente, ¿no es cierto? Ni descaradamente. Dios nos enseña a vivir como familias y a tener principios de vida y valores que contradicen lo que el mundo tiene. Pero el gran problema en obedecer a Dios no es el mundo que nos rodea. Aunque sí es un problema, no es el principal problema. ¿Cuál es el principal problema para seguir a Dios? Si no es el mundo, ¿cuál es? Nosotros mismos. Yo soy el problema más grande para seguir a Dios. Yo le decía en la mañana que cuando me convertí al Evangelio en mi adolescencia y quise seguir a Dios, di todo lo que tenía. En los jóvenes, en la iglesia, y me sentía uno más, y me comprometí, y todo lo que había lo hacía. Pero empecé a tener problemas cuando en mi relación personal con Dios no le era del todo fiel como debía ser. Y empecé a darme cuenta que muchas cosas que por ahí para mí eran comunes eran pecado delante de Dios. Y el pecado es muerte. El pecado apaga una vida, apaga el fuego de una vida. No entristezcáis vuestro espíritu, dice la palabra, porque el pecado entristece y mata de alguna manera lo que yo soy. Porque el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Cuando en un matrimonio alguno de los dos miente al otro, algo se está muriendo en ese matrimonio, algo. Y así también en las relaciones familiares. Cuando algo no funciona y estoy ocultando, simulando, aparentando, dominando, abusando y todo lo que tristemente se ve en la familia, algo empieza a morir en esa familia. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte. Y cuando uno se encuentra frente a Dios y uno se siente mal, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hallo que la debilidad de mi carne es más fuerte de lo que parece, entonces aparecen las voces del enemigo con la culpa y la condenación. ¿Cuántas veces uno habla con personas, porque uno mismo lo ha experimentado, y no se siente capacitado, entre comillas, para venir a la iglesia, porque estamos en pecado? Y por ahí hemos fallado en algo, y pensamos que Dios me deja de lado. ¿Qué voy a orar si estoy haciendo una macana tras otra? ¿No? ¿Cómo voy a buscar a Dios si Él a lo mejor se olvidó de mí o no me tiene en cuenta, porque siempre pido por lo mismo? O siempre golpeo, me caigo con la misma piedra. Y el pecado forma parte de una realidad que no puedo vencer y pensamos que Dios ya no me tiene presente. Como si eso fuera la visión de Dios hacia nosotros. Esa es la visión humana de las cosas. Y por eso yo le decía esta mañana que cuando buscaba de Dios superar esta realidad, me encontré con el libro de Romanos, capítulo 7. Y cuando lo leo por primera vez a mis 18 años, dije, bueno, qué bueno este pasaje. Porque ahí el apóstol Pablo habla de esto que estamos hablando. Y dice, yo queriendo hacer el bien, no lo puedo hacer, porque no está en mí. Y ahí descubrí lo que significa el mensaje del pastor el domingo pasado, lo que significa la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Seguir a Dios, por supuesto que es un problema para esa carne que nos gobierna, pero cuando estamos en el Espíritu Santo de Dios, Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo estoy con Él, amén, en el Espíritu, las cosas se ven distintas. Y ya no me va a costar tanto obedecerle porque voy a ver con mis propios ojos lo que significa, lo glorioso que es obedecer a Dios, aunque me cause problemas. Porque sin duda que los va a causar en un mundo que nadamos contra la corriente. Y ojalá que sea así, porque si no significaría que somos parte de lo mismo. ¿No es cierto? A veces hablo con personas, yo tengo problemas en mi trabajo porque soy cristiano. Y sí,
Más bien que lo tenés que tener. Si no, serías uno más del grupo. Pero marcando diferencia, hay esos inconvenientes. Lo cierto es que esta gente, volvemos a la historia, se mete en esta embarcación y se mete en un problema. Pero el problema más grave de esta gente, ¿cuál era? ¿Por qué se ve tan claro el problema de ellos acá? Porque Jesús no estaba en la barca. Jesús, cuando Dios no está en la ecuación de nuestros problemas, la cuestión se complica mucho más. Porque yo puedo esforzarme, puedo dar todo lo mejor de mí, pero lo mismo que dije al principio, si Dios no está en la barca gobernándola, no voy a llegar a ningún lado. Por más que tenga experiencia, conocimiento, historia, testimonio, lo que usted quiera. Pero si Dios no está gobernando una vida, una familia, una iglesia, si Dios no está al mando de las cosas, no se llega a ningún lado, por más cosas que se hagan. Eso lo dice la palabra, yo no lo estoy diciendo yo, lo estoy afirmando con esta realidad. Dice la palabra que la barca estaba ahí, estaban navegando en contra, fatigados, pero Dios no estaba en la barca. Y ellos estaban ahí, luchando con sus propias debilidades, navegando y con ganas de abandonar. Porque una de las tentaciones más grandes que aparece cuando uno nada contra la corriente, ¿cuál es la tentación más grande? Abandonar. El abandono es una herida que el alma lleva a veces toda la vida. El que fue abandonado, abandona en algún momento. Y lleva esa herida en el alma. Y es muy triste cuando la gente abandona. Abandona proyectos, abandona familias, abandona iglesias, abandona ministerios. Conozco un joven mayor ya, que él dejó a su familia. Y la herida que le causó a su familia no tiene límites. Y él fue a formar otra familia, ¿no? Como diciendo, bueno, hay segunda temporada y para mi vida. Y la que tenía, Satanás se encarga de afirmar estos principios satánicos, ¿no es cierto?, del abandono como una opción. Pero nada puede bendecir una vida como la constancia de permanecer y de seguir adelante. Y eso es uno de los problemas que nos cuesta a los hijos de Dios, ser constantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos a principio de año que Dios me dio una palabra donde Dios nos exhorta a ser constantes en la oración? Y hay una historia en la Biblia que habla sobre esto. Hago un pequeño paréntesis, me voy al Antiguo Testamento, un rey llamado Joás, que tiene un gran problema porque los sirios venían a invadir su país y no sabía cómo defenderse. Y Joás, que gobernaba como él quería, cuando el enemigo es muy grande, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que hizo Joás fue a buscar a Dios. Cuando no podemos, cuando Dios no gobierna, lo busco solamente en los momentos de crisis. Y Joás fue a hacerlo. Y se encuentra con un Eliseo ya en los últimos años de su vida, últimos momentos, y Eliseo lo confronta y le dice, no temas porque Dios te va a ayudar. No sé si alguien leyó esta historia, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que Eliseo toma las manos de Joás y unge su arco, su saeta, la flecha, y le dice, golpea la tierra. Y Joás golpea la tierra, ¿cuántas veces? Yo pregunté en la mañana y algunos me lo respondieron. ¿Quién dijo 3? Te convertiste en mi alumno referido. No, te felicito. 3 veces. ¿Hace poco? ¿Lo leíste hace mucho? No es fácil acordarse de eso. Bien. 3 veces golpea la tierra. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se enojó o lo felicitó? ¿Te acordás de esa parte? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Exactamente. Le dice a Joás, ¿por qué golpearle 3 veces? ¿Cuántas veces consideramos suficiente lo que nosotros pensamos y no lo que Dios quiere? Y le dice Eliseo, si hubieras golpeado 5, como dijo él, 6 veces, los hubieras derrotado del todo. Pero como lo hiciste 3 veces, hasta ahí llegó tu fe, hasta ahí vas a llegar. Cuando en la vida tenemos problemas que no podemos enfrentar. ¿Y cómo nos cuesta nadar contra la corriente? Porque todos los días vemos la misma realidad, no tenemos fuerzas, y oramos y pedimos oración, y la oración no es respondida. Entonces oramos hasta cierto punto, pero hay otros hermanos y hermanas que uno ha visto en la vida,
que siguen y son constantes en la oración y golpean la puerta de Dios. Jesús dijo, el que clama a mí, dijo clama, Mateo 7:7, la regla de oro. El que llama, se le responderá. El que busca, encontrará. Y el que golpea la puerta, se le abrirá. ¿Cuántas veces golpeamos la puerta de la oración? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? A veces oramos un toque, listo, seguimos. Si no hay respuesta, sigo con otro lado, no. Hay que ser constantes, golpear como hizo este rey que no lo hizo, buscar, orar. Tu familia está en problemas, seguí orando. No hay respuesta en tu hogar, seguí clamando a Dios, seguí buscando, seguí, hasta que no pares en la respuesta de Dios. Amén. Y esa fatiga, porque tampoco estamos hablando de que somos ángeles acá en la tierra y viviendo en el Evangelio, no. A todos nos pasa que nos cuesta, pero hay que ser constantes en la oración. Reitero este concepto. No bajes los brazos, no abandones. No te sientas agotado y pensando que Dios te abandonó, porque no es así. Ellos estaban ahí navegando y ¿qué hizo Jesús? Los ve. ¿Y los dejó que se hundieran? No, Él tenía planes con ellos. Le había dicho, nos vemos en Betsaida, no en el medio del mar. Él tenía ya en su visión verlos donde los iba a encontrar después. ¿Y Él qué hace? Como cantábamos hoy justo también. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Empieza a caminar sobre las aguas. Jesús camina sobre el problema. No, el problema no lo supera, Él camina sobre el problema. Y nos enseña a nosotros que de la misma forma, por fe, podemos caminar sobre las grandes crisis que podamos estar viviendo. Y tener fe de que lo vamos a lograr. Y cuando llega, le habla 3 palabras que son preciosas. Le dice, anímate, mira el futuro, pero no temas. Le dice, anímate para seguir, pero no temas, porque el temor es la fe en contrario. ¿No es cierto? Es como algunos le llaman la fe en negativo, porque creo, me animo, pero tengo miedo de avanzar, entonces no voy a llegar a ningún lado. Y lo glorioso es que entre la primera palabra, anímate, y la segunda palabra, no temas, Él menciona algo que es tremendamente poderoso. Él le dice, anímate, yo soy, pero no temas. El yo soy es lo mismo decir yo estoy. Anímate, porque yo estoy aquí. No porque te estoy arengando y diciéndote, dale hermano, vamos adelante, vamos, no. Sino anímate, pero no porque vea las circunstancias favorables, no porque tengas plata en el bolsillo, porque decís te van a ayudar, o confiamos en alguien, no, sino porque yo estoy aquí. Y esta verdad espiritual tiene que revolucionar nuestra vida, sabiendo que Él está presente. Con Él todo es posible. Anímate a seguir adelante y no temas. Hoy en la mañana una jovencita se entregó a Dios y cuando voy a orar por ella me dice, pastor, yo estoy como la embarcación, no aguanto más. No sé qué rumbo seguir en mi vida, no tengo fuerza para seguir, no tengo idea cómo continuar. Esto que estamos leyendo es una historia bíblica, pero que representa la realidad de muchas personas que están viviendo una vida, un mundo insoportable. Saben que tienen que seguir, pero no saben cómo. Y tienen tantos temores en la vida. Los temores tienen raíces de amargura en el alma. Y a veces vienen de experiencias muy dolorosas que hemos pasado en la vida. Y la gente, en lugar de pedir la restauración de Dios y plantarse delante de un Dios que dice, yo estoy aquí, por ahí lo ocultan, lo simulan, lo aparentan. Y toda una vida de proyectos que a veces no se terminan y una vida que se entristece y que no refleja la alegría que Dios quiere ver. La Biblia dice en un proverbio, el corazón alegre se nota cuando alguien está bien por dentro. Se le ve la sonrisa en los ojos, porque la vida se ve de otra manera. Los discípulos, cuando Jesús se mete en la barca, ni siquiera tuvo que decir una palabra, porque es lo que te digo yo, yo lo aprendí en un campamento y nunca me lo olvidé. El pastor decía, basado en el Salmo 1, decía, asegúrate de estar en la presencia de Dios
y serás como un árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto y su hoja no cae. Vos me dijo, vas a tener un montón de preguntas, cuestionamientos, no sabes cómo, pero si vos estás plantado ahí, en el Señor, tu vida va a dar fruto. Los cómo no lo sé, ni los tiempos tampoco lo sé, pero la fuente de vida es Él. Y estar ahí en Él, plantado, te va a asegurar que todo va a estar bien. Amén, que todo va a estar bien. Y voy terminando con esto. Los discípulos que veían toda esta historia, que se gozan, el Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, en el último versículo dice algo que no es menor. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que veníamos leyendo? ¿Cómo se relaciona esto? Yo les conté que esta escena ocurre inmediatamente de los panes y los peces, cuando Jesús los manda a Betsaida. Pero acá, cuando están ellos ahí, en esta historia, en esta situación de emergencia, de crisis, dice Marcos que se acuerdan. ¿Por qué? Por acá aparece en este versículo el gran problema que uno tiene cuando nada contra la corriente. El gran problema que enfrentamos todos los días cuando tenemos que ir a enfrentar lo que está en contra. Y es el tema de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando estaban los 5 panes y los 2 peces alimentando a los 5.000, la gran crisis de los discípulos fue que no tenían dónde sacar cosas para poder alimentarlos. O sea, era un problema de recursos, no tenemos, no sabemos, no sé, ¿no es cierto? No se puede. Y tantos no que encontramos a menudo en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque miramos la realidad, analizamos la realidad, razonamos la realidad. ¿Y qué decimos? Sacamos una conclusión. No se puede. Más tarde. Esperemos. Viste que a veces por una cuestión de delicadez y eclesiástica decimos, ¿por qué no oramos para más adelante? No digo que esté mal decir esto, ¿eh? Cuando es de verdad, lo acepto. Pero cuando postergamos porque no tenemos idea qué hacer, estamos pecando delante de Dios. A veces pasa. Y los discípulos, cuando tenían que alimentar a los 5.000, estaban ahí con la crisis. No podían decir, hagamos una campaña de oración para ver si tenemos recursos. No podían decir, esperá que vamos a comprar, levantamos una ofrenda, pedimos una... No. Jesús le dijo, ustedes les de comer. Nosotros debemos de comer. Si no tenemos con qué, le dijeron los discípulos. Tenemos 5 panes y 2 peces. Bienvenido el que los puso, que confió. ¿No? Algo hay que poner ahí y lo puso este jovencito que no sabemos ni el nombre. 5 panes y 2 peces. Y los recursos aparecieron de parte de Dios. Y acá los discípulos se acordaron. Porque en aquel momento que acababa de pasar, los recursos que faltaron eran para esas personas. Pero acá los recursos que faltaron eran para ellos. Ellos no tenían en este momento ni idea de lo que tenían que hacer. No eran recursos de comida, sino recursos de la fe. Como cantábamos hoy, por la fe se abre el mar, por la fe hay unción, por la fe hay bendición. En este momento ellos se acordaron por la falta de recursos. ¿Quién le teme a la falta de recursos? Yo le temo a la falta de recursos. Para mí es una lucha. Y se los dije en la mañana a mis hermanos, ya voy terminando con esto, es que yo no es que me haga el pobrecito, en casa me cargan mis hijos, mi esposa a veces me tira en bromas, pero yo cuando era niño y me vine con mis padres acá a Buenos Aires a vivir, vinimos de la República de Chile, éramos muy chicos nosotros, llegamos a vivir en un lugar de campo, había 9 cuadras de nuestra casa a la ruta, 9 cuadras de campo. ¿Viste que son el doble de las comunes? Y toda de tierra. ¿Vos sabés cuando llovía lo que era eso? ¿Viste alguna vez escuchaste que la gente dice que se lo tragó la tierra? ¿Es verdad eso o no? Yo creo que es verdad. Porque una vez mi mamá, cruzando el barro, metió el pie y se le quedó el zapato ahí en el barro. ¿Vos sabés que nunca más se lo pudimos encontrar? Empezamos a buscar esa noche que llovía, dijimos, mañana lo venimos a buscar. Y no estaba. Había barro y había muchas carencias. Y yo me acuerdo en mi infancia de tener muchos anhelos y muchos deseos. Y era niño, y en ese tiempo me dolió recibir los no. No hay dinero, no se puede, para fin de mes,
para fin de año. Si papá le va bien, podremos tenerlo. Y pasamos tantas necesidades en ese tiempo. Pero una cosa teníamos, era la primera vez que mis padres, que se peleaban siempre, habían ido a empezar a la iglesia los dos juntos. Me acuerdo que una Navidad, yo lo conté creo acá, ya voy a terminar, pero una Navidad, me acuerdo que queríamos tener un árbol de Navidad y no había para comprarlo. Entonces mi mamá fue a un campo que había más adentro y cortó una rama de un pino y trajo el árbol de Navidad y no teníamos para colgar, no teníamos colgantes para poner en el árbol. ¿Y sabes lo que pusimos? Los que son de mi época me van a entender. Las tapitas de los litros de leche o de los yogur, que eran como metalizadas, de color amarillo, rojo, ¿las conocen? Y lo rodeamos el arbolito y fuimos felices. Pero yo crecí con ese temor a que algo falte, a no tener, a que haya una miseria, que falte, que a mis hijos no tengan. Conocí una vez una persona que tenía esta atadura. ¿Vos sabés que vivía coleccionando en la casa latas de conserva? Venía de una guerra y ella guardaba las latas porque tenía miedo que alguna vez le faltara. El temor se apodera de nuestra vida por experiencias dolorosas y nos va muchas veces cautivando y ata nuestra realidad, aunque no nos damos cuenta. Y una de ellas es la falta de recursos. Yo te animo en esta noche a confiar en el Dios que todo lo provee, porque Él nunca te va a hacer falta nada de lo que necesitas. ¿Lo crees eso? Vos sabés que yo hace poco, y ya esta vez sí termino, hace poco nosotros con mi esposa invertimos en un restaurante y yo tuve que vender el auto porque faltaban terminar los baños, ¿viste? Y yo no quería tener en deuda y dije, bueno, más si ponemos el auto, total es una inversión. Viste que a veces nos ha pasado que a veces vos vendés algo porque lo tenés que usar y otras veces para tenés que invertir. Son diferentes conceptos. Nosotros lo usamos para invertir, pero nos quedamos sin auto. Yo no tuve ningún problema. A mí me encanta viajar en subte, ¿viste? Pagar estacionamiento, ni la nafta, pero había que traer cosas, a veces bolsas, llevar a mis nietos. Y viene un socio del negocio y me dice, Gastón, vos no podés estar sin auto. Más bien que no puedo estar, pero ¿qué querés que haga? Le digo, ya Dios me lo va a dar, le digo. Me dijo, no, me dice. Y me dio la llave de su auto. Y me dijo, pagame esta camioneta cuando quieras, cuando puedas. Y yo lo miré, me emocioné, porque él me aprecia, tenemos una linda relación en el trabajo, pero para tanto, porque es un bien. Me dijo, vos pagámelo de a poco cuando puedas, pero no puedes estar sin auto. Y cuando tomo la llave del auto, es una camioneta viejita del 2011, pero jamás pensé que iba a estar manejando una Mercedes-Benz. Jamás. Somos dueños del asiento de adelante para atrás. Todavía nos falta pagar la parte de adelante. Estamos pagando en cuotas. Pero cada vez que me subo, agradezco a Dios y le digo, Señor, tú siempre provees a tus hijos y nunca vas a dejar de hacerlo. Por eso termino con esto. Jesús les dijo, tened ánimo. ¿Sí? Yo te digo en esta noche, hermano, hermana, en tu crisis, en tu dificultad, sea lo que fuera, tened ánimo. No te bajones. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar. En problemas, dificultades, yo soy, yo estoy. Y Él lo seguirá haciendo. Amén. Oramos a Dios, cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Anímate, hermano, hermana. Anímate. No bajes los brazos. A lo mejor estás, como esta joven me decía hoy, cansado de luchar. Es el momento tal vez para que tus fuerzas sean renovadas, no en tus propias fuerzas, que somos limitados, sino en la fuerza que Dios nos da. Este hombre que me hablaba en la mañana, Gabriel, me decía, lo más importante para mí no es lo que me robaron, lo que me falta, sino buscar a Dios. Porque sé que con Dios, él me decía, nada me va a faltar.
Yo quiero animarte en esta noche a que puedas poner tu mirada en Jesús. Aquellos hombres que lo vieron caminar sobre las aguas pensaron que era una visión, un fantasma, dice la Biblia, pero la traducción es una visión, como que era algo solamente visible a los ojos. Pero ellos le llamaron y Jesús les vio desesperados y se subió a la barca. Y fue en ese momento donde todo cambió. La crisis que estamos viviendo, hermano, hermana, la circunstancia adversa, el nadar fatigosamente contra la corriente, es una oportunidad para que Él venga a tu realidad y la cambie. Yo quiero animarte en esta noche, que cierres tus ojos, como te dije, y que pongas tu mirada en el Señor y presentes tu vida delante de Él. Y le digas: Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi problema, mi realidad. Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero vivir bajo tu señorío. Perdona mi falta de fe. Perdona tal vez mi soberbia y mi orgullo por creer que yo puedo, que yo sé, que yo llegaré y tanto yo. Perdóname, Señor, dile. Quiero que tú gobiernes toda mi vida, mi familia. Y quiero soñar, Señor. Amén. Quiero soñar de que mi vida es transformada, renovada por tu Espíritu Santo. Y quiero animarme a seguir. Animarme a más de lo que estoy haciendo. A veces sufro cuando ministro a la gente o puedo hablar. Hay gente que ha perdido tanto. Y no me refiero a bienes materiales. Ha perdido la capacidad de soñar, la pasión. Y por ahí no son ni la mitad de lo que eran antes. Y están ahí en el mar, llevados por una fe a veces endeble, creyendo que todo está bien. Jesús quiere entrar en tu barca y llevarte al lugar donde Él tiene preparado para vos. No es lo que estás viviendo solamente, hay algo más que solamente será posible si Él está en esa barca dirigiendo todos tus pasos.